Buenos días a todas y a todas, compañeras, compañeros. Me vais a permitir que empiece esta intervención pidiéndoos un aplauso para las 3.700 mujeres y 700 hombres de la plantilla de H&M que ayer estaban en huelga y mañana seguirán en huelga para pedir mejoras en sus condiciones laborales. Bien, pues como sabéis, dentro de los capítulos 10, 11 y 16 de la ANC se están desarrollando elementos claves sobre las nuevas realidades del trabajo. Teletrabajo, desconexión digital, inteligencia artificial, algoritmos, la transición ecológica, no también, pero tecnológica y digital. Agradezco la oportunidad que nos brindáis de poder compartir las experiencias que Comisiones Obreras hemos desarrollado en la Federación de Servicios sobre estas materias y trasladaros cómo Comisiones Obreras podemos y debemos incidir en ello desde la negociación colectiva. Cuando hablamos de digitalización o de inteligencia artificial, parece que hablemos de un futuro muy lejano, pero no es así. Y voy a introducir aquí una anécdota personal. Hace 5 años, en unas jornadas internacionales con jóvenes sindicalistas de mi sector, del sector financiero, hablábamos sobre esto, sobre la digitalización y la inteligencia artificial en la banca. Y lo que nos imaginábamos era pues, a un holograma atendiendo personas. El holograma no ha llegado, de momento, pero la inteligencia artificial sí que ya está aquí. Nosotros lo veíamos como en un futuro muy lejano y la realidad es que lo tenemos aquí. Por tanto, es de suma importancia que nos anticipemos y nos pongamos a trabajar ya en todas estas nuevas realidades. Desde la Federación de Servicios hemos logrado introducir estas nuevas realidades en varios de nuestros convenios sectoriales estatales. En el de banca, en el de entidades financieras de crédito, de ahorro, de seguros y mutuas, de ingenierías, contact center y en el de TICs. También en un convenio de empresa, en Justit, en la empresa de reparto de comida a domicilio. Ya en 2017, además, con la aseguradora AXA, iniciamos acuerdos de empresa que nos fueron abriendo el camino en la regulación del teletrabajo y de la desconexión digital. Y posteriormente se han unido otras empresas del sector, también de banca y de otros sectores. De ahí lo hemos trasladado a los convenios de los que os he hablado antes. ¿Y qué hemos regulado en estos convenios? Hemos regulado el teletrabajo y el trabajo a distancia. En todos los convenios que os he nombrado, era necesario regular esta forma de trabajo que, además, alcanzó su punto álgido en 2020 durante el confinamiento por la pandemia. Hemos trasladado a los convenios lo que establece la actual legislación y hemos mejorado algunos puntos. Hemos establecido con detalle qué puestos pueden teletrabajar y cuáles no, los medios necesarios para desarrollarlo, las compensaciones económicas para paliar los gastos que puedan generar. Y hemos establecido particularidades para el trabajo a distancia en situaciones sobrevenidas, como la pandemia, o circunstancias imprevisibles, como la Filomena en Madrid. En algunos de los convenios también se ha establecido una regulación específica para jornadas de teletrabajo inferiores al 30%. Aunque en los convenios desarrollamos los derechos colectivos y sindicales y garantizamos nuestra tarea, hay que desarrollar más este aspecto, pues el teletrabajo es una nueva realidad. Hasta ahora podíamos llegar a las personas trabajadoras en sus centros de trabajo físicamente, pero ¿qué ocurre cuando esas personas están en su domicilio? Creo que debemos desarrollar más este aspecto y establecer nuevos mecanismos que nos permitan llegar también sindicalmente a las personas que están en teletrabajo. Hemos desarrollado también los derechos digitales. Cuando hablo de derechos digitales, hablo, por ejemplo, del derecho a la desconexión digital, es decir, a limitar el uso de las nuevas tecnologías a la jornada laboral y así garantizar el descanso entre jornadas, en festivos y en vacaciones. Y esto debe ser así, tanto si estamos teletrabajando como si estamos en el centro de trabajo físico. La desconexión digital es algo vital y de suma importancia para la salud de las personas trabajadoras, así como para la conciliación de la vida personal y laboral. Y a través de la negociación colectiva lo hemos regulado en los convenios. Dentro de los derechos digitales, también hemos regulado el derecho a la intimidad y al uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral, donde establecemos que para proteger el derecho a la intimidad de las personas trabajadoras, las empresas solo podrán acceder al contenido de los dispositivos digitales para comprobar el cumplimiento de las obligaciones laborales. Y en esa misma línea hemos regulado el derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia, grabación de sonidos y geolocalización. Vivimos en un momento de máxima digitalización.
Por ello, no hay que olvidarse de la formación y por ello hemos regulado el derecho a la educación digital, porque entendemos que las empresas tienen que formar a las personas trabajadoras ante estas nuevas realidades del trabajo, en cuanto a competencias y habilidades digitales, y de esta manera evitamos que se generen brechas digitales y garantizamos el mantenimiento del empleo. Por último, en cuanto a derechos digitales, hemos regulado el derecho ante la inteligencia artificial. Los algoritmos y la inteligencia artificial pueden aportar muchos beneficios y cosas positivas en las empresas, pero debemos de estar vigilantes del uso que se hace en el ámbito laboral. Los algoritmos ya no son un elemento solamente al alcance de las grandes empresas o las empresas tecnológicas. Los algoritmos se alquilan, se contratan y están al alcance de la mayor parte de las empresas. Ejemplos del uso de algoritmos en las empresas podría ser la selección de personal. Un algoritmo va a realizar una búsqueda de un perfil determinado de una manera mucho más eficaz y eficiente que un humano. Lo mismo para los despidos. Un algoritmo podría decidir, en base a los datos que maneja, cuál es la persona a la que hay que despedir. Por eso, como decía Maricruz antes, no podemos dejar los algoritmos sin supervisión humana. Tenemos que estar encima de ello, tenemos que regular todo esto. Los algoritmos se nutren de datos y esos datos contienen sesgos. Los desarrolladores, quienes crean esos algoritmos, también tienen sesgos. El perfil es hombre blanco en la treintena. Y eso puede dar lugar a decisiones discriminatorias. Y estadísticamente hay colectivos que siempre vamos a estar en desventaja. Las mujeres o las personas racializadas, por ejemplo. En los convenios que os he hablado antes existe regulación sobre los algoritmos. Y lo que hemos hecho es poner el foco en el derecho de las personas trabajadoras de no ser objeto de decisiones que se basen únicamente en decisiones automatizadas y el derecho a no ser objeto de discriminación cuando las decisiones las haya tomado un algoritmo. También se establece la obligación de las empresas de informarnos a la RLPT sobre el uso de la inteligencia artificial en materia de recursos humanos o relaciones laborales. En el convenio de Justit, hemos ido más allá y la empresa debe facilitar información de los parámetros y datos, así como las reglas e instrucciones que nutren esos algoritmos, y deben garantizar que estos tienen supervisión humana y que no consideran datos que puedan discriminar, como pudieran ser el sexo o la nacionalidad. Por ello, tal como se ha hecho en el convenio de Justit, a través de la negociación colectiva, tenemos que exigir a todas las empresas que regulen el uso de los algoritmos, los datos de los que se nutren, las normas que tienen establecidas y exigir que el uso de esos algoritmos no genere discriminación. Porque esto nos afecta a todas y a todas, a todas y a todos, seamos de la federación que seamos. El Parlamento Europeo ya está avanzando en el desarrollo de una ley sobre la inteligencia artificial, pero mientras tanto las empresas ya están utilizando esta inteligencia artificial, por lo que nosotros, como representación legal de las personas trabajadoras, tenemos que actuar de manera inmediata con las herramientas de las que disponemos a día de hoy. Y la negociación colectiva es la clave. Y con el ANC tenemos la palanca perfecta para introducir estos elementos en los convenios y donde ya existan, mejorarlos. Debemos anticiparnos y trabajar ya en ellos, y las comisiones obreras somos quien mejor podemos hacerlo. Hoy estamos aquí más de 900 delegadas y delegados que estaremos en las mesas de negociación y que estoy segura que vamos a conseguir implementar en los convenios todos estos elementos. Aunque los tiempos sean complicados, la negociación colectiva siempre ha sido y debe seguir siendo nuestra principal herramienta de transformación y avances. Y de nuestra capacidad de abordar las nuevas realidades depende también seguir siendo el referente de las generaciones de trabajadoras y trabajadores que se incorporan al mercado laboral. La negociación colectiva es la herramienta que nos permitirá mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras y, en torno a ello, organizarlas sindicalmente, crecer en representatividad, en afiliación y en cuadros sindicales, para seguir teniendo el poder de cambiar las cosas y conquistar el futuro. Muchas gracias.